Una semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con una frase de George Martin que dice: un lector vive 1000 vidas antes de morir. El que no lee, solo vive una. Totalmente de acuerdo. La lectura nos lleva por infinidad de tiempos y de espacios, de perspectivas, de formas y enfoques de enfrentar la vida. Y leer es experimentar esa gran posibilidad, ese mosaico de posibilidades. Vayamos con nuestro aparador literario. Esta semana voy a dedicarle un poco. Alguien me preguntaba sobre la película de José Donoso, más bien, no, perdón, la novela de José Donoso, que Arturo Rinstein la lleva al cine con el mismo título de la novela, El lugar sin límites. Y me preguntaba su inquietud sobre qué tan buena era, qué la había visto y qué le impactaba mucho. Y es una extraordinaria película, pero también la novela. Recuerden que en este caso yo siempre te recomiendo ir al texto y después ver si hay película, verla y enriquecer, porque si no te vas creando un prejuicio lector. Sin embargo, nuestro amigo, el que nos pregunta, el que nos lleva a crear un poco este aparador y flujo de letras, nos decía, bueno, es que a mí sí me inquieta, me impactó, y qué tan buena es, y la novela es semejante, o tienes que experimentar la lectura. Es una extraordinaria novela de este escritor chileno José Donoso. Ya hay un programa, vayan a él, al programa de José Donoso, pero tengo que hablar sobre la película y también me decía qué otras hay sobre novelas basadas en el cine o a la inversa, etcétera, ¿no? O que hay, a lo mejor alguien ha hecho una película y después a lo mejor sobre eso. Posiblemente, pero realmente lo que se ha hecho es que de un texto literario pasa al séptimo arte, que es el cine, y en este caso debo de decirte que a ese proceso, cuando la literatura, el texto literario se transforma en otra manifestación o alguien la toma para otra manifestación artística, se le llama intertextualidad. Y es maravilloso este juego. También he comentado estos términos de transtextualidad e intertextualidad, pero en este momento nos vamos con la intertextualidad. La literatura se enfrenta a otra manifestación artística, perdón. Entonces, en este caso es literatura y cine. Así es que la película de El lugar sin límites, basada en la novela de José Donoso, es extraordinaria. Arturo Rimstein, que es el director, capta precisamente esa temática y eso que quiso representar y manifestar José Donoso desde su contexto. ¿Sí? Hablar sobre Chile, sobre su país y manifestarnos ese infierno donde se es y no se es, donde se desdoblan los personajes para poder ser. Y en el caso de la película, Arturo Rimstein capta obviamente esa finalidad, ese objetivo, pero también el director manifiesta su propia lectura, su propia perspectiva y lo logra de manera extraordinaria con el actor Roberto Cobo y en este caso con Gonzalo Vega, que son los protagonistas. También debemos mencionar a Ana Martín, Lucha Villa en los personajes importantes, la japonesa, la japonesita, la Manuela y lo que sería Pancho. Entonces es extraordinaria ver ese infierno donde los personajes tienen que presentarse y mostrarse, perder el miedo para realmente llegar a ser. Aunque sea el infierno, sí que es lo que se manifiesta, el lugar sin límites es el infierno, eh, y tienen que aprender a vivir en ese lugar donde tratan de ser, de redimirse, ¿sí? Pero una redención para ellos que va obviamente
en el hecho de ajustarse a sus necesidades, a lo que son. La redención viene en el momento que se atreven a hacer. Así es que es extraordinaria tanto la película como la novela. La novela, desde obviamente como texto literario, se manifiesta como toda una unidad de sentido, sí, a través de las letras y en el caso del séptimo arte a través de las imágenes. Y mientras un narrador nos describe a la Manuela cómo es en decadencia, José Donoso va a plasmar en ese personaje las posibilidades y todas las posibilidades de los demás personajes que también son decadentes. En la película, Arturo Ripstein capta esa imagen de la Manuela precisamente también decadente, temerosa, pero segura de lo que es. Y a través de ella los demás también van a redimirse, a desdoblarse para ser en ese infierno que es en el que han creado y en el que son. Así es que es bastante interesante la propuesta. Y no solamente porque también se me preguntaba sobre que si es la única. No, hay infinidad. Solamente voy a manejar 2 títulos más en el caso de Arturo Ripstein, que no solamente es Lugar sin Límites, sino también tenemos El Castillo de la Pureza, que está basada en un hecho real. ¿Sí? Entonces hay que buscar en ese México del siglo XX y ver esta noticia, digo, y Arturo Ripstein va, toma los personajes y también nos crea una visión de lo que fue, de lo que pudo haber sido ese infierno de la familia que vive en una casa donde el padre niega a sus hijas, a sus hijos, porque también hay 2 varones y 2 mujeres, entonces les impide salir al mundo y solamente les cuenta, ¿sí? Lo que le conviene porque los valores, porque su moral, obviamente enfermiza, lo lleva a sentir que todo lo demás está podrido, menos lo que les puede enseñar, cuando también él forma parte y empieza a crear un infierno para los hijos. Podemos encontrar también Profundo Carmesí, que es extraordinaria película, donde 2 personajes sí también crean un infierno. Creo que en este momento ustedes podrán estar viendo, concretando, que nuestros personajes o la temática es precisamente esa, vivir un infierno y tratar de buscar la salida. Arturo Ripstein como director es extraordinario para retratar, para buscar la vulnerabilidad también de los personajes, su realidad cruda, ¿sí? Decadente. Así es que tienes que ir a estos textos, bueno, más bien en el texto, en el caso de José Donoso, en el otro caso de Castillo de la Pureza, es decir, en una noticia, en un ambiente real y cómo puede crear, obviamente, en función de esto, de algo deleznable, de algo tremendo de la humanidad, cómo se lleva a un filme que se transforma en una obra artística, igual que Profundo Carmesí. Así es que en esta semana yo te voy a dejar en la colación literaria otro extraordinario director. Ya que estamos con cine y textos, nos vamos con otro director extraordinario. En este caso, español, Luis Buñuel. Arturo Ripstein es mexicano, Luis Buñuel es español y él también. Él va a llegar a México después de la Guerra Civil Española, se nacionaliza mexicano y tiene extraordinarios filmes también. En este caso podemos mencionar El perro andaluz para que lo veas, El ángel exterminador, lo busques y lo veas. Ahora con el internet pues puedes encontrar infinidad de posibilidades de rastrear las películas y verlas. También encontramos Los Olvidados, que fue muy criticada, duramente criticada, y pues censurarla cuando realmente es extraordinaria porque es la fotografía, ¿sí? de ese México olvidado, que también en nuestros días tenemos a ese México olvidado, ese México pobre, esa realidad que pareciera que se oculta. Ay, no, México es maravilloso. Sí, es maravilloso, nuestro país es extraordinario, pero hay esa parte
Y Luis Buñuel en su época, en su momento, el siglo pasado, captura todo esto en Los Olvidados, el mundo olvidado de los niños en la miseria. Así es que es muy fuerte, cruda, pero totalmente real y con estos tintes surrealistas, porque obviamente él se acompaña de todo este nutriente y herramientas que le corresponden y que le tocan vivir. Y debo mencionarte, digo, muy independiente, voy a hacer mención, así como José Donoso tomó textos literarios para llevarlos al cine, también Luis Buñuel. Y hay una película súper interesante. En este caso es él, se intitula de esta forma la película, y el texto en el que se inspiran para poder Luis Buñuel dirigirla, ¿sí? Y darle todos esos matices a los personajes como extraordinario director, va a ser la película de él basada en el texto o inspirada en la obra de él con el mismo título de Mercedes Pinto, una escritora, periodista española, la cual fue en su momento a favor de los derechos de la mujer y no solamente de la mujer, fue activista en el ambiente femenino, pero no solo de eso, sino también buscaba los derechos de los obreros y de los niños. Y tiene una profundidad en el perfil de los personajes, de un psicoanálisis que lo manifiesta en su obra, en su texto de él, y Luis Buñuel captura esa situación del texto y la lleva como director de una manera majestuosa a la película, al séptimo arte, al cine. La película se intitula de la misma forma que el texto de Mercedes Pinto, él. Así es que, amor, paz y salud, tienes esta semana mucho que ver en el cine, buscar y rastrear, digo más bien en el cine, de que ha sido literatura y cine, y que lo puedes rastrear, puedes bajar las películas, puedes llenarte obviamente de este ambiente, de estos grandes cineastas que son extraordinarios, y hay más, pero esta semana te dejo a estos grandes, Luis Buñuel y Arturo Rimstein. Así es que, pues bueno, nos vemos la próxima semana. Dale like a este video, me puedes seguir en redes sociales como en Instagram, bajo el nombre de María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega, o escribirme tus comentarios y sugerencias al correo de lovecraft31@hotmail.com. Hasta la vista.